Uno de los sistemas, por así decirlo, de adoración más importantes en el mundo y en uno de los países con mayor cantidad de población es la adoración o el culto a la Santa Muerte o a la Señora de Blanco, como le llaman también. Tiene muchos nombres, sin embargo, la representación normalmente es como de una calavera femenina con una túnica. La más común, digamos, que es la túnica blanca y la negra, pero existen de muchos colores. Sin embargo, esta representación también va acompañado de una guadaña, que significa o es un sinónimo de la muerte. En México esto es muy apreciado, ya que, por ejemplo, el Día de los Muertos, que corresponde al 2 de noviembre, se hacen manifestaciones muy fuertes a favor de esta deidad, por así llamarlo, para pedirle que su alma o el alma de su pariente que falleció pueda encontrar esa luz o que la Santa Muerte los acompañe. En otras ocasiones también se hacen peticiones de cosas positivas, pero también hemos visto que hay muchas peticiones y se lo utiliza mucho por parte de personas que negativamente están haciendo el mal, por así decirlo, y tienen templos, tienen adoraciones. De hecho, la Santa Muerte tiene un origen prehispánico y hay muchas deidades que se dan en el tiempo de los aztecas, de los mayas, e inclusive una deidad famosa se la conocía como el apestoso. Y obviamente era una representación calavérica que los mayas adoraban y que lo tenían como una divinidad y que era prácticamente el que venía a recoger las almas de las personas que estaban muertas, podridas en campos de batalla o a veces en los rituales que se hacían en los templos, en las pirámides. Y ahí venía este famoso personaje que era el apestoso, que era una versión muy antigua de lo que vendría a ser la Santa Muerte en nuestra actualidad. Luego también comenzaron a perfeccionar o como a darle otro contexto a estas deidades y fueron apareciendo más imágenes prehispánicas que inclusive se hacían cultos. De hecho, las tribus antiguas tienen una fascinación, una adoración por las calaveras. De hecho, nosotros aquí en el Ecuador tenemos las famosas tribus de los indios Shuar, que inclusive practicaban esto de la reducción de cabezas y generalmente las mostraban, e inclusive muchas personas, científicos, exploradores y personas del extranjero venían exclusivamente al Ecuador para comprarles esto, que básicamente eran cabezas de guerreros con los que habían ellos peleado y derrotado, y los ponían en una especie de olla con agua hirviendo y mucho vapor y unas técnicas que ellos conocían, y se reducía perfectamente. La particularidad de estos cráneos, por así decirlo, es que sus cabellos siguen ese proceso de crecimiento. Es algo increíble, pero es algo también casi que horroroso por la situación de que era un ser humano. De hecho, hay en México unas peregrinaciones muy fuertes acerca de esto. Inclusive hay platos de comida, hay bebidas en las cuales se utilizan las calaveras, e inclusive hay tragos en que se da en honor a esta deidad. Hay muchos colores y yo les dije que los regularmente eran los blanco y negro. Pero quiero decirles que, por ejemplo, así como en el mundo católico, en el mundo espiritual y algunas religiones que utilizan las velas como un proceso de conexión al mundo espiritual, también se utilizan colores. Y esos colores representan o sirven para decretar cosas. Por ejemplo, la Santa Muerte de tono rojo es muy utilizada para hacer estas famosas peticiones de parejas, matrimonios o conseguir un amor. Hay también la verde, que significa mucho el éxito, y obviamente recordemos que la mayoría de las monedas o los billetes
de los diferentes países, y el más famoso de todos, que es el dólar, pues tiene esa tonalidad verdosa. Entonces siempre va acompañado de esta deidad con su traje de color verde. El amarillo pues es para poder significar lo que es abundancia, prosperidad, dinero. Tenemos la blanca, que significa protección de problemas externos físicos y energéticos. Y hay una famosa Santa Muerte que involucra muchos colores, que es la famosa Santa Muerte de los 7 colores, que inclusive muchas personas la consiguen y se evitan comprar tal cantidad de todos los colores, como que ahí en esa sola imagen está establecida esta situación. Y es importante hasta qué punto puede llegar la fascinación por esta deidad, que en México hay una estatua gigantesca y aproximadamente 22 metros de altura. Es la Santa Muerte más grande que existe actualmente en el mundo y se encuentra en el municipio de Tultitlán. Y hay algo interesante, porque fue un señor llamado Jonathan Legaria que fue el que construyó esta torre, por así decirlo, o esta Santa Muerte gigantesca. Se conocía a Jonathan Legaria, que era como un participante muy fuerte en torno a la religión de la Santa Muerte, e inclusive se lo veía que estaba como afectado por situaciones negativas. Siempre vestía casi como un gángster de los años 20, de los años 30 en Estados Unidos, y era una persona muy conocida. Inclusive hasta Jonathan Legaria, también muchas personas lo adoran como que si fuera una deidad después de su muerte. Hay algo interesante, y les tengo aquí el texto, y dice que la Santa Muerte es un recurso espiritual para enfrentar la condición de vulnerabilidad de los devotos. Pero estudiando esta frase y llegando a otras doctrinas religiosas, prácticamente se aplican también de la misma forma. Recordemos que en otras filosofías religiosas existe la cruz, por ejemplo, que es un elemento que para los católicos generalmente significa símbolo de poder. Hay otros objetos, por ejemplo, como la medalla de San Benito, que muchas personas las tienen en honor a este monje que fue uno de los que luchó contra las entidades demoníacas y creó esta cruz con una oración en latín. Así que hay muchas situaciones importantes dentro de esto. Pero hay algo más. Hay teólogos, hay personas que se dedican al estudio de la religión y de las situaciones marianas, y dicen que hay un paralelismo entre la Santa Muerte y la representación de la Virgen María. Las dos son femeninas, las dos utilizan esa como túnica y las dos se realizan peticiones. Entonces miren que posiblemente inclusive con la llegada de los españoles, los mayas, los aztecas, los toltecas, tal vez trataron de modificar la visión, así como lo hicieron con situaciones religiosas los africanos. Tal vez estos guerreros indígenas también modificaron para adaptarse un poco a la filosofía de fe que traían los españoles y que era muy fuerte. Y no podemos olvidar que Pixar estrenó en su tiempo una película llamada Coco, y en la cual se ve representada la Santa Muerte, y es la historia de este niño que inclusive busca conexiones con el mundo espiritual. ¿Y cuántos niños fueron a ver esta película sin tal vez saber que se estaba dedicando el culto a la Santa Muerte o esa unión a la Santa Muerte? Y en Coco hay una como fuerza que significa que la película nos enseña que la vida no termina con la muerte, sino que seguimos existiendo en otros planos dimensionales. Y a través del mundo hay situaciones muy extrañas. ¿Sabían ustedes que hay la famosa mariposa calavera?
porque en medio de sus alas se forma esta curiosa imagen. En Indonesia, ustedes saben que en determinadas fechas desentierran a sus parientes muertos, los limpian con brocha, los enjuagan, les ponen ropa, terno, vestidos y prácticamente los tienen colocados ahí como que si estuvieran vueltos a la vida. Hacen bailes, comparten alimentos y todo este tipo de situaciones en honor a esta forma que tenemos nosotros por dentro, que en realidad es la calavera.